Tomo refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por los méritos de escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por los méritos de escuchar el Dharma pueda alcanzar el estado en Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por los méritos de mi generosidad y demás prácticas pueda alcanzar el estado en Buda para poder beneficiar a todos los seres. So thank you very much. Muchas gracias. Yeah, then. So, motivation, Vamos a generar la motivación pensando que el propósito de mi vida es el no dañar a los seres, sino el beneficiarles. Para mencionarlo brevemente. Por tanto, tengo que liberar a los innumerables seres infernales, innumerables espíritus hambrientos, innumerables animales, asuras y seres del estado intermedio, liberarlos de los océanos del sufrimiento samsárico y sus causas, los engaños y el karma, y llevarles a la iluminación completa, el estado de omnisciencia. Y hacer eso por mí mismo solo, y para ello tengo que lograr primero yo el estado de omnisciencia, y por eso voy a tomar refugio. ¿Ok? Ayer no pude completar toda la charla, entonces hay algo más de explicación, especialmente en relación a tener en cuenta lo preciosos, lo bondadosos que son los seres, porque cuando uno toma refugio en el Dharma debe dejar de dañar a los seres. Es decir, y no solo eso, sino además sobre esa base beneficiar a los seres, ¿comprendéis? Quiero extenderme especialmente en esta ocasión al hablar del refugio, porque si no, cuando decimos Buda, Dharma, Sangha, pero sin embargo, por un lado decimos Buda, Dharma y Sangha y a los seres los dañamos, los engañamos, los golpeamos, es decir, todas las cosas negativas que podamos hacer dependiendo de nuestro poder, así les tratamos mal. Hacemos justo lo contrario, lo opuesto. Lo que más aprecian los seres es a los seres, es como la madre que aprecia tanto a su único hijo, pues así los budas a los seres. Entonces el engañar a los seres, el dañarlos y a la vez pensar que estás tomando refugio es totalmente opuesto. Si realmente tomas refugio tienes que cuidar, apreciar a los seres como lo más importante, más preciosos que una joya que satisface los deseos o que diamantes, oro y demás.
incluso a los mosquitos, a los pequeños insectos, y no solamente a los seres humanos. Ha de tener esa actitud hacia todos y cada uno de los seres, pensando que son lo más precioso, que son lo mejor, y eso es lo que realmente hace que complace más a los Budas y Bodhisattvas, porque de hecho los Budas y Bodhisattvas lo que más estiman son los seres. Entonces, ese es el mejor ofrecimiento, incluso aunque uno no sepa cómo hacer ofrecimientos, y si tienes o tienes una habitación muy pequeñita donde no puedes poner los diferentes ofrecimientos, la mejor ofrenda que podemos hacer, lo que más complace a los Budas y Bodhisattvas, lo que los Budas y Bodhisattvas quieren que tú hagas, es realmente el que cuides de los seres, el que los trates bien, el que los aprecies. Es lo que más complace a los Budas. Entonces, considerar a los seres como lo más precioso, porque si no, por muchos ofrecimientos que hagas a los Budas, Dharma y Sangha, pero por otro lado, a los seres los tratas mal, los engañas, los dañas, etcétera, eso es completamente contradictorio. Eso daña, eso desagrada mucho a los Budas, es un daño que también estás ofreciendo a los Budas de esa forma. Entonces, si quieres que todos los Budas, todos los gurús estén felices, tienes que estimar a los seres, amarlos como lo más importante, sacrificarte para los seres, sacrificarte para ese insecto, liberarles de los sufrimientos en la medida en la que tú puedas ayudarles, además de tus prácticas diarias, de dedicación de tus méritos, dedicarlos para ellos, para cada uno de los seres. Esa es el verdadero refugio, la verdadera práctica. En China, por ejemplo, para que no hubieran tenido COVID y todos estos problemas y todos los diferentes problemas de los elementos tierra, terremotos o las inundaciones, el fuego, es decir, todas esos desastres de los elementos que han sucedido en Estados Unidos varias veces, ¿no? Esos grandes incendios o esos grandes huracanes, o por ejemplo todo lo que pasa continuamente en China, esas inundaciones que cubren toda una ciudad, o como apareció la pandemia, el COVID. Por ejemplo, en China matan muchísimos animales, lo he visto en un vídeo, muestran, por ejemplo, los cuerpos de los cerdos y luego les quitan la piel y las ponen ahí todas alineadas, todas esas pieles, o tanta carne, tantos animales que matan. Wow. Es increíble el sufrimiento. Entonces, si ellos pudieran abstenerse, dejar de matar, estimar a los animales, así como aprecian y aman a sus familias, como la madre ama a su hijo, si ellas pudieran dejar de matar tanto y ofrecer más felicidad a los animales, todos esos problemas y de los peligros de los elementos, fuego, agua, aire, viento, etcétera, todo eso cesaría, disminuiría, y todas las enfermedades como la del COVID y demás, todo eso disminuiría. Y lo mismo, a menudo pienso esto, y lo mismo, y habría mucha paz, y algo similar en los diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, o en el mundo, que tantos millones, billones, trillones de pollos se matan cada día para ofrecer esos alimentos en los hoteles, en los restaurantes, tantos y tantos billones, y incluso simplemente en Estados Unidos, piensa cuántos pollos mueren al día, matan al día, o lo mismo, por ejemplo, con los cerdos.
Los animales no pueden expresar, no hablan, no tienen voz, un lenguaje humano, están completamente a expensas de los humanos y los humanos los utilizan como si fuera papel higiénico. Utilizan a los animales, la gente utilizamos a los animales de esa forma. Quizás sí, por ejemplo, los seres humanos pueden protestar, pueden rebelarse, pero no los animales. Si pudieran parar eso, entonces en el país habría tanta paz, por ejemplo, como en Estados Unidos, y todos esos desastres de los elementos disminuiría. Y luego la gente que hace tantas cosas negativas, tantas acciones negativas, o también, por ejemplo, tanto que se fuma, que el tabaco, que destruye tu país y tu mundo, lo contamina con ese humo del tabaco, que daña a los nagas y a los señores del lugar, y que los seres entonces, y estos seres entonces causan mucho daño. Y hay tantos peligros por los elementos y de las enfermedades, pero la gente no lo sabe. Todas estas cosas la gente lo desconoce, en estas partes del mundo no lo conocen. Entonces habría mucha más paz, menos enfermedades, menos peligros de fuego, agua, aire, tierra y todo eso. La gente, habría mucha paz y felicidad en el mundo, porque podemos así crear esa paz y felicidad, pero la gente piensa que todo esto es algo externo, que no viene de nuestras propias mentes. Eso es lo que la gente piensa, porque la gente no conoce sobre el karma. Cuando voy a Katmandú, o a Bodhanath, hay diferentes hay diferentes carnicerías en estos lugares donde venden pollos, cerdos, búfalos, diferentes animales. Cada vez que los veo, cuando paso con el coche, cada vez tanto como puedo. No sé si a todos os sucede, pero yo cuando lo veo, inmediatamente rezo por ellos. Intento rezar por ellos cada vez que veo una carnicería. Por lo menos hacer algo beneficioso para ellos. No puedo hacer mucho más, no soy un bodhisattva, no soy un Buda, no puedo hacer mucho más, no soy un arahat y no tengo clarividencia y todos esos poderes milagrosos. Entonces hago lo poco que puedo con mi mente y rezo. Debido a todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí y los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, eso incluye todos tus méritos del pasado, presente y futuro. Todo eso entonces es muy poderoso. Y también los méritos de todos los seres, innumerables seres, todos sus méritos se reúnen juntos y entonces hay tanto poder. Wow. Los innumerables Budas, todos sus méritos son increíbles. Entonces, que por esos méritos puedan todos estos animales que han matado en estos últimos días, o los que se mataron en el pasado, e incluso la gente, los carniceros que los mataron, y los que matarán en el futuro, que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores de nuevo, que puedan que no vuelvan a renacer en reinos inferiores, que puedan renacer en tierras puras donde puedan lograr la iluminación, que puedan nacer en tierras puras donde puedan alcanzar rápidamente la iluminación y puedan recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas Mahayana, a maestros Mahayana perfectamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación, y complaciendo al Guru puedan lograr rápidamente la iluminación. Y viendo al Guru como Buda puedan lograr la iluminación. Rezo de esta forma cada vez que veo una carnicería o pollos
intento rezar para cada vez que veo pues esta situación. Y hago lo que puedo, aunque sea una pequeña oración. Entonces, por favor, si tú puedes ayuda a los seres. No solamente, no pienses solo en ti, rezando solamente por ti, sino reza por los demás. Y además debes explicarles lo dañino que es. Al menos para uno mismo, porque durante muchas vidas hace que uno sufra en el samsara y de nuevo durante eones y eones y eones. Y no es bueno. Puedes explicar eso a los otros y que si dejan de matar, entonces pueden recibir toda la felicidad de vida en vida durante eones y eones, incluso antes de que logren la liberación y la iluminación. Entonces, si uno puede, ayuda a los seres de esta forma. Y así, de esta forma estás cuidando por el entorno, estás sirviendo al mundo, sirviendo al entorno, al no dañar, y así trayendo paz y felicidad en el mundo. Es tan importante ayudar. A veces, por supuesto, claro que se pueden enfadar con uno si dijeras estas cosas, pero bueno, todo también va a depender de tu habilidad, por supuesto. Y de esta forma puedes realmente ayudar al mundo a que haya paz. No vendiendo los objetos de deseo en este mundo, que tienen que pagar tanto dinero para ello, no, sino el no dañar a los seres es tan bueno, tan bueno, tan bueno, ayuda a los animales y a la gente y trae tanta paz y felicidad. Incluso aunque no puedas ayudar mucho en aportar la paz, al menos el que se deje de dañar es tan bueno. Esto es lo que suelo hacer, es lo poco que puedo hacer cuando voy a Katmandú o a Bodhanath y veo todas esas carnicerías. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando con la charla de ayer sobre qué adoptar y qué abandonar al tomar refugio en las tres joyas, nos quedamos en la sangha. Entonces, cuando uno toma refugio en la sangha, hay que saber lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar y lo que hay que practicar. Entonces, en primer lugar, en cuanto a lo que hay que abandonar, es seguir guías erróneos. O amigos erróneos, o por ejemplo, el sol no te puede guiar, o sea, como ayer os decía, si hay un buen médico, que conoce bien la medicina y sabe que conoce tu enfermedad, te podrá dar el tratamiento adecuado, pero si sigues a un médico que no tiene experiencia, que no sabe de tu enfermedad y que te da una medicina errónea, pues un médico inexperto, inadecuado, no te puede ayudar. Entonces, incluso con la sangha, si sigues a un guía erróneo, o a un ayudante erróneo, entonces esa sangha no te puede guiar.
hay peligro de conflictos, no te pueden guiar. Depende de cómo lo hagas. Los problemas, el éxito, todo esto viene de tu mente, viene de ti. Tienes que saber eso. No viene por parte de los demás, viene de ti. Entonces por eso es muy importante la sangha. Y en ese sentido, saber el distinguir y no seguir a un guía equivocado o un camino equivocado, maestro equivocado. Porque si no, de lo contrario, si sigues a un maestro o un camino equivocado, el resultado es que durante tantos eones, entonces van a seguir conduciéndote para renacer en samsara, en los reinos inferiores, donde experimentarás tanto sufrimiento y con debido a haber seguido ese camino inadecuado, no encontrarás el dharma correcto y no solamente el camino a la eliminación, ni siquiera el camino a la liberación del samsara, ¿no? Durante eones y eones no lo encontrarías. Entonces, y eres tú el que te pones en esa situación, te puedes dar cuenta. Entonces es tan difícil así liberarse del samsara. Wow, increíble. Entonces tienes que darte cuenta de eso. Tantos eones y eones, uno quedará como atrapado, estancado en el samsara sin escuchar el dharma, sin encontrar una sangha correcta que te guíe. Sucederá así. Y luego creerás, tendrás fe en los caminos incorrectos y que en vez de los caminos que te pueden liberar del samsara y de los reinos inferiores, y además pensarás que son correctos, pensarás que esa religión, ese camino es el correcto, pero si lo sigues, entonces estarás durante eones y eones como un ciego que intenta caminar, pero no conoce bien el camino, cayéndose por aquí y por allá, corriendo ese riesgo de caer en el precipicio o caer en el fuego, porque que le puede dañar, y así durante muchos eones por haber seguido un camino erróneo creyendo que era correcto y creyendo además que era el adecuado. Por eso es tan importante. Esto es realmente muy penoso, esa ignorancia, que debido a esa ignorancia durante tantos y tantos eones sufras debido a esa ignorancia. Entonces hay que tener mucho cuidado y no seguir guías incorrectos. Cuando uno toma refugio en la sangha, lo que hay que abandonar es seguir guías erróneos que te confundan. Tienes que tener cuidado. Porque si sigues guías erróneos, entonces la sangha no te puede guiar. Es decir, esas enseñanzas que no consideran el karma, que no enseñan, no creen en el karma, de cómo cómo la felicidad viene de la virtud y el sufrimiento viene de la no virtud. Si uno no tiene todo eso en cuenta y no sigue las 4 verdades nobles o la visión correcta para mundana, es decir, el karma, y más allá de esto, pues la visión correcta de la vacuidad. En cuanto a la vacuidad, hablamos de 4 escuelas de pensamiento budista que se dieron en el pasado en India. Y de estas 4 escuelas, la escuela Madhyamika, la 4ª, incluso en la Madhyamika está tanto la esvatántrica como la prasangika. La prasangika es la que presenta la comprensión correcta de la vacuidad. Solo con esa sabiduría puedes eliminar la raíz del samsara.
la ignorancia que se aferra al yo, que se aparece como real y lo sostiene como si fuera verdadero. Esa ignorancia es la raíz del samsara, de todos tus sufrimientos del pasado, desde renacimientos sin principio, del todo sufrimiento presente y del futuro. Solo con esa sabiduría, que presenta la visión prasangika, solo con esa sabiduría se puede eliminar todos esos sufrimientos. Por eso, ahora tú eres alguien muy increíblemente afortunado. Increíblemente afortunado, qué afortunado eres en esta ocasión. Tienes que darte cuenta de haber encontrado, lo afortunado que eres por haber encontrado las enseñanzas correctas, ¿ok? Especialmente las enseñanzas del Lama Tsongkhapa. Lo que enseñó el Buda, lo que enseñó Nagarjuna, lo que enseñó Manjusri, al Lama Tsongkhapa y lo que el Lama Tsongkhapa nos ha enseñado a nosotros, ¿comprendéis? Que clarificó las enseñanzas más y más. Porque desde que apareció el Lama Tsongkhapa, las enseñanzas tanto de Sutra como Tantra se volvieron mucho más claras, muy comprensibles. ¿Ok? Entonces, al haber tomado refugio en la Sangha, lo que uno tiene que practicar, como ayer explicaba, independientemente del color de los hábitos de la Sangha, ya sean, no siempre de color rojo como los tibetanos, no tiene por qué ser, los Theravadas son amarillos, los chinos son blanco y azul, hay diferentes hábitos de la Sangha budista. Entonces, cuando quiera que los veamos, hemos de pensar, esto es mi guía que me libera del samsara, y tener esa mente de respeto. Respetarlo con tu cuerpo, palabra y mente. Entonces crea tanto karma, tanto buen karma. Cualquier servicio que puedas ofrecer a la Sangha. Ayer os di un ejemplo de esa persona que ofreció comida a 4 miembros de la Sangha, ¿os acordáis? Y el resultado fue increíble. Entonces, mostrar ese respeto a la Sangha, como también ayer dije, por ejemplo, entre los occidentales, por ejemplo, un monje tibetano que no conoce nada de Lanrin, los occidentales lo respetamos mucho, pero sin embargo, a la Sangha occidental, que conoce muy bien el budismo, al menos intelectualmente, pero sin embargo, por ser occidentales no mostramos respeto. Simplemente os explico esta situación. Para los chinos es diferente y también en otros países budistas, pero entre los occidentales pasa eso. Como por ejemplo, quiero también compartiros algo. Incluso, aunque tú has oído, aunque sabes, aunque conoces que a lo mejor algún miembro de la Sangha ha cometido algún error, pero aún así, cuando encuentras a ese miembro de la Sangha, has de respetarlo pensando de esa forma. Por ejemplo, un Geshe, no sé si era Geshe o no, pero era un Gelon, un monje completamente ordenado, ya anciano, que estaba en Tushita, el centro de retiro de Tushita, allí en India, estaba haciendo retiro o sus prácticas, y bueno, esa persona tuvo una conducta inadecuada hacia una monja.
Le comunicaron a Lama Yese, a mi maestro, eso se lo dijo la monja Lama Yese. Y Lama se enfadó. Es decir, claro que no le gustó. Pero ese monje a los pocos días que subió a Tusita y nosotros iba caminando hacia Tusita por la montaña y nosotros bajábamos hacia Dharamsal, hacia Maglot. Entonces, aún así, Lama Yese mostró ese gesto de respeto, como de inclinando su cabeza, no con una cara enfadada, diciendo que has hecho esto muy mal y demás. Nunca mostró ese aspecto negativo, como de enfado. Es decir, que incluso aunque sepas que la persona ha cometido errores en su moralidad, tienes que respetar a la persona. Eso no significa que estés aceptando esa falta, pero hay que respetar a la Sangha. Y su santidad el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Su santidad el Dalai Lama, que siempre tiene esa actitud de como incluso físicamente de estar inclinado respetando a todos. Por ejemplo, en Francia, cuando estábamos en Francia, Geshe Tengye y yo, el Geshe Tengye, que era el Geshe residente en el Instituto Vajrayogini, cuando acompañábamos a su santidad para las enseñanzas, lo llevábamos con el incienso. Su santidad, lo primero que hacía era como mostrar ese respeto, inclinarse ante nosotros. Él no tenía por qué hacerlo en absoluto, porque él es Chenrezig, el Buda de la compasión. No tenía que mostrar ese gesto de respeto, pero aún así su santidad se inclinaba ante nosotros. Esa es la práctica. No importa lo erudito que tú seas, no importa lo famoso que tú seas, o que estés reconocido como alguien superior, o con mucha educación, que seas famoso. No, has de tener una actitud de respeto hacia todos, ya sean ricos, pobres. Su santidad es un magnífico ejemplo que muestra siempre ese respeto hacia todos, gente desfavorecida, gente que no tiene educación, etcétera, pobres o ricos. Muestra siempre esa actitud de respeto, incluso físicamente, como dice los versos el segundo verso, uno de los versos del adiestramiento mental, de los 8 versos, dice: a quien quiera que acompañe siempre me consideraré como el más inferior de todos y con un corazón sincero practicaré considerando a los demás como lo supremo. Es decir, a quien quiera que acompañe siempre voy a considerarme inferior a los demás y con un corazón sincero practicaré considerando a esos seres como lo más importante, lo supremo. Ese es el segundo es decir, de estos versos, de los 8 versos del adiestramiento mental es el segundo. Y así es como su santidad y Lama Yese como practicaban. ¿Comprendéis? Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. En Occidente, como el budismo es algo nuevo, la gente no conoce en cuanto al respeto a la Sangha, y especialmente hacia la Sangha occidental, cuando vienen las enseñanzas, se ponen las dejan como atrás y los laicos se ponen por delante, y eso no es fácil, eso no está bien. Por parte de los laicos han de respetar a la Sangha, ponerlos en lugares como más elevados, y siempre tienen que estar por delante de los laicos. En los países budistas esto se conoce, siempre dan prioridad a la Sangha antes de los laicos. Pero en Occidente, los occidentales no lo saben y no
muestran este respeto hacia la Sangha occidental. Eso es porque no conocen bien la práctica del refugio, que hay que respetar a la Sangha. Estas cosas han sucedido, aunque en los países budistas sí que hay un respeto hacia la Sangha y así crean tanto karma bueno, tantos méritos de esa forma. Había una historia de alguien que hizo algo que al rey no le gustaba, entonces al rey le llevaron a un lugar donde muchos espíritus, a ver, o sea, que no estoy entendiendo bien. Creo que, o sea, que la persona fue castigada por el rey, creo que dice, a ver, y le llevaron a un lugar donde había muchos espíritus malignos y demás. Pero el caso es que esta persona tenía hábitos amarillos y entonces en su cuerpo tenía algo algún trozo de hábito de sangre, entonces los espíritus no pudieron dañar a esa persona. Pensaron que esa persona era un sostenedor de las enseñanzas de Buda, entonces ni siquiera los espíritus pudieron dañar a esa persona porque llevaba ese trozo de hábitos. Entonces, al día siguiente, pues la persona seguía ahí sin haber recibido el daño y no fue dañada por los espíritus. Antes, es decir, cuando uno toma refugio en la Sangha, si por ejemplo tú ves, no solamente respetas a la Sangha, sino que incluso respetas los hábitos de la Sangha. Por ejemplo, los Geshe Kadampas, cuando veían un trozo de hábito de la tela de los hábitos, rojo o amarillo, que había pertenecido a la Sangha, lo veían en el camino, lo cogían y se lo llevaban a la cabeza en señal de respeto y luego lo ponían en un lugar limpio, pensando en las cualidades de la Sangha, para poder así ayudar a los seres del samsara. Así es como practicaban los Geshe Kadampas. Por ejemplo, mi madre tomó, la madre de Rinpoche, tomó la ordenación como monja. Mi familia era una familia muy pobre, especialmente después de que falleciera mi padre. Muchos animales murieron y bueno, debían mucho dinero a otras familias. Entonces estas familias venían a por su dinero, el dinero que mi padre les debía, y se lo reclamaban a mi madre, pero nosotros éramos muy pequeños, solo mi hermana que también tomó la ordenación, una monja allí en Laudo, era la mayor y era la única capaz de poder ayudar con el trabajo en los animales, era la única que podía, pues eso, y acompañar a los animales y llevarlos. Nosotros éramos muy pequeños, entonces en una noche mi madre era la que tenía que ir era la que hacía la comida y hacía todo en la casa. Y entonces una noche mi madre había ido a recoger leña en el bosque y tuvo que ir muy lejos, y no era fácil porque no había caminos y demás. Entonces además tenía que atravesar unos ríos y demás y caminar entre las piedras, las rocas, es decir, muy difícil. El caso es que volvió muy tarde por la noche y estábamos ahí los 4 niños en la puerta esperando a que mi madre llegara. Nuestra casa tenía como 2 pisos. A ver. Bueno, el caso es que estábamos ahí esperando a mi madre, como en el porche, era ya de noche, estaba la luna. Y ya aparecía la luna entre los árboles, podíamos verla. Y estábamos ahí esperando a nuestra madre. Y luego finalmente, muy tarde, llegó nuestra madre con su espalda cargando muchísima madera. Una cesta con mucha madera.
Y al día siguiente, bueno, pues la casa no estaba muy limpia por toda esa madera y nadie podía encender el fuego. Si la madre no lo hacía, nadie podía encender el fuego, entonces no había comida. Entonces nuestra madre estaba enferma y estaba con mucho dolor, llamando a su propia madre, ama, como se dice en tibetano. Estaba enferma y en esa época su madre todavía estaba viva, pero tenías que ir muy lejos y cruzar un río para llegar a la casa de su madre, de la abuela y de sus tíos. Y ella estaba llamando madre o ama. Entonces, bueno, nosotros estábamos cerca de ella, contemplándola, y eso era lo máximo que podíamos hacer. Me acuerdo perfectamente de aquello. Ninguno de nosotros podíamos encender el fuego, ninguno podíamos cocinar. Así era la situación, así era la situación. Se me ha ido, no sé por qué he sacado este tema. Dice que estaba hablando antes de esto. Tampoco se acuerdan los estudiantes. Dice, igual os habéis ido a Tíbet o a algún otro país, ¿no? Entonces sí, le recuerdan que estaba hablando de cuando los Geshe Kadampas encontraban un poco de tela de un hábito, como la respetaban. Sí, y dice, sí, efectivamente, cuando los Geshe Kadampas encontraban un trozo de tela de hábito, pues se la llevaban con respeto a la cabeza y luego la ponían en un lugar limpio. Y bueno, el caso, todo esto, hablé de mi madre, porque mi madre, cuando ya por fin tomó la ordenación, ella los hábitos siempre los tenía un gran respeto, no los ponía en el suelo, nunca, porque siempre sabía que era como los hábitos de Buda y no los ponía nunca en el suelo. La razón por la que empecé a hablar todo esto de mi madre era eso, porque me acuerdo de que en relación con los hábitos siempre les tenía un gran respeto, porque era como los hábitos que le había dado el Buda y mostraba mucho respeto. También os voy a contar una buena historia. No puedes, por ejemplo, pisar o caminar por encima de los hábitos de los monjes. No puedes pasar por encima. En Occidente esas cosas no las saben. Incluso la gente, los estudiantes de los centros. Por ejemplo, cuando se distribuye el SOC, hay libros de Dharma, especialmente los hombres con esas piernas tan largas y cuando las cruzan, pues a veces lo he visto y crean así un karma muy negativo, ¿no? Porque cuando pasan por encima de los hábitos o de los libros. Entonces, y no puedes, eso crea un karma negativo. Escuchar. Por ejemplo, Kirti Sencha Rinpoche, un gran lama, un gran erudito, con mucha experiencia y un buen corazón. Él, cuando estaba en Tushita, en Dharamsala, durante una iniciación, había muchas dimwas. Las dimwas son, todo el suelo estaba cubierto por dimwas. Dimwas es esa tela roja en la que los monjes nos sentamos. Entonces había muchas. Entonces, cuando Rinpoche entraba, a la hora de caminar, no caminaba por encima de las dimwas para ir al trono pensando, bueno, que yo soy el lama y está bien. No, él no hacía eso, nunca, jamás, nunca le vi que caminara por encima de una dingwa, aunque estaba todo el suelo lleno de dingwas. Y eso es un respeto de la sangha, a la sangha, ¿comprendéis? Porque si caminas por encima es como una falta de respeto a la sangha. Es opuesto a la práctica del refugio, ¿comprendéis? Tienes que conocer todos esos detalles. Pero en los países budistas lo hacen mejor, pero los occidentales no lo conocen tanto. Y así es como lo hacía Kirti Sencha Rinpoche. Nunca le vi caminar encima pisando las dimwas de la sangha. Iba entre ellas, pero sin pisarlas, hasta llegar al trono.
Yeah, so like that, yeah. Okay. También quiero compartir una historia. Guru Buddha Shakyamuni, el gran y bondadoso compasivo para su madre, su madre nació en el reino de los 33 de los dioses, y entonces el Buda fue allí para ayudar en lo que normalmente se llama la estación de las lluvias, aunque no sé si es la traducción adecuada. Digamos que es el periodo del retiro de verano, Yasha So. Es decir, no simplemente es por las lluvias. Entonces, bueno, el caso es que fue allí a ese reino de los dioses, el reino de los 33, donde estaba la madre, para hacer el retiro de verano. Fue allí durante los 3 meses, y el hijo uno de los hijos de los devas mostró signos de muerte. Y si moría, vio que iba a nacer en un reino humano, en una ciudad. Sí, en un reino humano, en Jampatongir, una ciudad, Jampatongir en India, que quizás es este lugar, quizás es Vaishali o algo así, en la actual Vaishali. Entonces, bueno, vio que iba a nacer en esa ciudad, pero como cerdo, experimentando tanto sufrimiento. Entonces se aterró al ver que iba a sucederle eso, estaba aterrado. Al comprobar lo que iba a suceder, entonces fue delante de Buda. El Buda estaba en ese reino de los dioses de los 33, y en presencia del Buda se postró al Buda, tomó refugio en el Buda, y por ese hecho de tomar refugio, ese hijo de los devas se liberó de los reinos inferiores. Solo por eso, por tomar refugio, postrarse y tomar refugio en el Buda, se liberó completamente de los reinos inferiores. Y cambió su karma, y iba a nacer ya como humano, como un mercader muy rico, con una apariencia atractiva, muy atractiva, con un cuerpo muy bello. Iba a tomar ese renacimiento. Entonces el Buda lo vio y vio qué maravilloso que por el mero hecho de tomar refugio y postraciones, que se hubiera liberado de los reinos inferiores, y en vez de eso fuera a tomar un renacimiento como un mercader rico, con un cuerpo hermoso. El Buda vio eso que iba a suceder y se alegró, vio que era maravilloso. Y entonces el Buda dijo: cualquiera que tome refugio en el Buda nunca renacerá en los reinos inferiores. Incluso, y abandonando ese reino humano, logrará renacer en el reino de los devas. Así dijo el Buda.
Incluso aunque crees en un día, incluso en un día creamos las causas de renacimientos inferiores muchas veces a lo largo del día con nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Imagina entonces en una semana tantas veces, y en un mes tantas veces, y así desde renacimientos sin principio, tantas veces creas el karma negativo, innumerables veces. Entonces, habiendo tomado refugio en el Buda, tomando refugio en el Buda, todos estos sufrimientos te podrás liberar de todos esos sufrimientos. Cuando te purificas tu mente, te podrás liberar de los sufrimientos de los reinos inferiores. Entonces quiero recordar lo preciosos que son los seres antes de otorgar refugio. Entonces, para que nos demos cuenta de lo importante que es tomar refugio y poder así ayudar a los innumerables seres, no solamente beneficiarte tú. Entonces, los seres cuyas mentes están oscurecidas, a quien llamamos enemigo, esa persona que se está enfadada contigo o que te daña con su cuerpo, palabra y mente, esa persona a la que llamas enemigo, que no quieres ni verla, quieres dañar a esa persona, debido a, gracias a esa persona, surge la compasión. Para liberarla, surge la compasión y el deseo de liberarle del sufrimiento. Y a partir de la compasión, viene la bodhicitta, que desea liberar a los seres de los océanos de sufrimiento samsárico y llevarles a la iluminación, y hacer eso por uno mismo solo. Para eso lograr uno la iluminación. Entonces el pensamiento de desear lograr la iluminación para beneficiar a los seres surge de esa mente de la bodhicitta. Y generando bodhicitta nace un bodhisattva. De un bodhisattva surge un Buda. De un Buda surgen las acciones sagradas del Buda. Hay dos tipos de acciones sagradas del Buda. Por un lado, las de su propia mente, y otras en relación a nosotros, es decir, todos nuestros pensamientos virtuosos, el buen karma, etcétera, que generemos son sagradas acciones de Buda. Y del buen karma viene toda la felicidad. Todas las felicidades de renacimientos sin principio, la felicidad de los renacimientos sin principio, la presente, la futura, incluyendo la iluminación, toda viene del buen karma, es decir, de las sagradas acciones del Buda. Eso significa que toda la felicidad desde renacimientos sin principio hasta la fecha, que toda tu felicidad futura, incluyendo el logro de la iluminación, todo eso viene de las sagradas acciones del Buda, el buen karma, y todo eso viene del Buda. El Buda viene del Bodhisattva, el Bodhisattva viene de bodhicitta, la bodhicitta viene de la compasión surge en relación a todos los innumerables seres, la compasión abarca a todos los seres, a los innumerables seres de los infiernos, de los espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, de querer liberar a todos ellos del océano de sufrimiento samsárica y de sus causas.
Entonces, cuando tomas la responsabilidad de por ti mismo solo liberar a todos los seres del sufrimiento y de sus causas, entonces cuando tomas esa responsabilidad sobre ti, eso es la gran compasión. Y esa compasión viene de los seres que sufren, cuyas mentes están oscurecidas. Y eso incluye a tu enemigo. A tu enemigo que tiene esa mente tan oscurecida y que tiene enfado, que quiere dañarte con su cuerpo, palabra y mente. Entonces, por tanto, la compasión viene de él o ella. Entonces, así, todos tus méritos, desde el renacimiento sin principio hasta ahora, y los del futuro, incluyendo la iluminación, todos vienen de esa persona, de él o ella. Y así te puedes dar cuenta de lo precioso que es esa persona. ¡Wow! ¡Qué preciosa es esa persona! ¡Wow! Es lo más precioso. Puedes darte cuenta cuando en quien tomas refugio Buda, Dharma y Sangha todo el tiempo para poder liberarte de los reinos inferiores, que te libera de los renacimientos inferiores, te libera del samsara, te libera del nirvana inferior y hace que logres la iluminación y poder así liberar a los innumerables seres de los reinos inferiores, del samsara y del liberarlos del nirvana inferior y llevarlos a la iluminación. Todo esto viene de esa persona a la que tú llamas enemigo, de ese con quien te enfadas o que está enfadado contigo, del que te daña con su cuerpo, palabra y mente. Por tanto, esa persona es increíblemente preciosa, lo más increíblemente preciosa y bondadoso. ¡Wow! La bondad de los seres es así. Incluso el Buda, Dharma y Sangha en que tomas refugio, cuando en quien practicas todo esto viene de él o ella, de esa persona a la que tú llamas enemigo, que está enfadado contigo. Por tanto, es tan precioso, porque Buda, Dharma y Sangha en quien tú tomas refugio vienen de él o ella. Y esto es muy importante que te des cuenta, que lo sientas. Esa es la primero que tienes que descubrir, que tienes que darte cuenta lo precioso y lo que son los seres. Increíble. Incluso los mosquitos que hacen ese ruido que te irrita tanto, o las hormigas que te muerden, son lo más precioso. Cada insecto, los gusanitos, son lo más precioso. No solamente la gente. Son lo más, por tanto, son lo más importante. Nos tenemos que dar cuenta de la bondad increíble de los seres. Cuanto más lo comprendas, cuanto mejor lo comprendas, entonces te dedicarás tu vida a los seres sin ningún tipo de dificultad. Querrás hacer lo que puedas por ellos, dedicar tu cuerpo, tus posesiones, familia, méritos, todo para los seres. Y siempre hacer lo que puedas para beneficiarlos, y lo harás muy contento. Entonces los seres, incluso esas hormigas que te pican o los mosquitos, y que de forma natural te surge ese enfado y quieres matarlo o algo así, si te das cuenta de esto, cuando piensas en su bondad, es como, cuando piensas en su bondad, en lo que os he explicado antes, entonces estarás tan feliz, tan contento de ayudarles, de ofrecerle tu sangre. Estarás contento de que te piquen.
tan feliz, increíblemente feliz, más que recibir joyas que satisfacen todos los deseos. Eso no será nada. Los beneficios que con la compasión, los beneficios que obtienes te ayudan con esa actitud compasiva y de amor, te ayuda a lograr mucho más rápido la iluminación. Logras antes la iluminación, lo que hace que logres más rápidamente la iluminación es la compasión. Cuanto más intensa sea tu compasión, más rápidamente logras la iluminación. Por ejemplo, Asanga, que estuvo meditando durante 12 años, pero no lograba ver al Buda Maitreya. Solo cuando vio a esa perra llena de gusanos, generó una compasión de lo más increíble. Y entonces vio que purificó su mente y vio que no era una perra, sino que era el Buda Maitreya que estaba ahí. No lo había logrado ver durante todos esos años hasta que generó esa increíble compasión y entonces se le manifestó Buda Maitreya. Y no era un perro, es decir, era el Buda Maitreya. Entonces él pidió a Buda Maitreya, le pidió enseñanzas y se lo llevó a la tierra pura de Tusita, Yegachosin, donde Maitreya le dio las enseñanzas, los 5 grandes textos de las enseñanzas en una mañana, aunque era similar a 50 años de los humanos. Y luego vino, descendió de nuevo a esta tierra y escribió estos 5 grandes comentarios que hasta la fecha siguen ayudando y beneficiando a tantos y tantos seres. Y todo esto vino de su gran compasión. Innumerables seres lograron la iluminación debido a su compasión hacia ese perro que en realidad era lleno de gusanos, que en realidad era Buda Maitreya. Y bueno, se ha cortado la enseñanza porque se ha perdido la electricidad. Entonces, hacer la dedicación por vuestra parte.